Hola chicos, buenos días. Bueno, con este video vamos a empezar la segunda parte del año en ciencias sociales. Eh, Recuerden, la primera parte del año lo que estudiamos fue a partir de los mapas, estudiamos la geografía, primero del mundo con el planisferio y después nos metimos muchísimo con la geografía de nuestro país y los distintos ambientes. Bien, ahora nos vamos a introducir en otro aspecto de las ciencias sociales que es la cuestión histórica. ¿Estamos? Los grandes acontecimientos de la humanidad. Lo importante para empezar bien este estudio que vamos a hacer y que nos va a llevar todos estos meses es que sepan que lo que vamos a mirar y lo que vamos a hacerle realmente caso es al hecho de que los acontecimientos históricos tienen causas. Algo ocurre y eso provoca consecuencias que dan lugar a nuevos hechos, que a veces son hechos lejanos, pero que si no se hubiera producido eso que ocurrió, no hubiera ocurrido lo otro. ¿Estamos? Causas y consecuencias. Como en las historias que nosotros podemos escribir en literatura, como un cuento. Para que ocurra una cosa, o sea, las cosas ocurren por un motivo, que es algo que ocurrió antes. ¿Estamos? Bien. El principio de nuestro recorrido histórico lo vamos a hacer con los pueblos originarios de América del Sur y los imperios que había en aquella época en este continente. Yo les voy ahora tienen ahí, que se los debo haber puesto ya, un cuadernillo sobre los distintos pueblos originarios, sobre cómo fue el principio de que los humanos poblaran América, de dónde llegaron los seres humanos a este continente, porque el origen de la humanidad no es americana, el origen de nuestra especie está en África. Sin embargo, los seres humanos llegamos a este continente que, como ustedes saben, no se puede llegar caminando desde África. Bueno, van a averiguar cómo fue posible eso hace miles y miles de años. Vamos a distinguir, dentro de nuestros pueblos originarios, vamos a distinguir dos grandes grupos. Muy importante hacer esta diferencia, porque era la diferencia, los diferenciamos poniendo la mirada, poniendo el foco en cómo se ganaban la vida, cómo hacían para poder sobrevivir. Bien, un grupo de pueblos originarios conseguían lo que necesitaban a través de la caza y la recolección de alimentos. Para poder comer carne tenían que cazar a un animal en su estado natural. Y para poder comer cosas que no vegetales o cosas del mundo de las plantas, bueno, ellos ya sabían dónde crecían las cosas que necesitaban en distintas épocas del año y entonces se iban trasladando a un lugar o a otro cuando sabían que iban a empezar a crecer esa planta o ese fruto que ya ellos conocían. Poner que sabían que había, no sé, arbustos con frambuesas. ¿Sí? Sabían que llegaba la época de la frambuesa, se iban todos para allá a buscar frambuesas. Sabía que después se terminaban las frambuesas acá y que empezaban a crecer no sé qué otro fruto en otro lugar, se iba todo el pueblo para allá. Eran recolectores, ¿sí? Y mientras tanto iban cazando. Esto tenía una consecuencia en cómo eran sus casas, imagínense. Uno no puede andar llevándose una casa de piedra o de ladrillo consigo mismo.
Esto tiene una consecuencia de que el tipo de viviendas eran viviendas que se podían trasladar. ¿Estamos? Bien. Un día pasó algo. Un día, chicos, los seres humanos nos dimos cuenta, lo que ustedes aprendían, lo que ustedes ya sabían igual, pero que estudiamos este año, y es esto de que adentro de los frutos hay una semilla. Y que si yo saco esa semilla y la pongo en la tierra dándole un cuidado, el cuidado que la semilla necesita, vuelve a crecer otra vez el mismo fruto. O sea, una planta que me termina dando ese fruto. Eso cambió completamente la historia de la humanidad. Eso se llama agricultura. ¿Estamos? ¿Por qué cambió? Porque, ¿se acuerdan cuando partí la calabaza esa? Bueno, de una sola calabaza, o ponerle 4 calabazas, la cantidad de semillas que había, ellos pasaron, los seres humanos pasamos de recolectar frutos cuando encontrábamos o cuando era la época para que estuvieran maduros, para poder comerlos, pasamos de eso a tener todo un campo inmenso, ponele, de calabaza, o de choclo, o de papas, o de tomates. Todo crecía cuando nosotros lo plantábamos. Teníamos alimentos, montañas de alimentos. Montañas. Imposible de comerlos, de tal cantidad que había. Esa fue la diferencia, claro. ¿Cómo fue posible que tuviéramos tanto éxito? Bueno, porque hubo un avance tecnológico. Un avance tecnológico que cambió completamente, que es una pavada, parece una pavada. El palo cavador. Palo cavador, claro, porque vos agarrás una semilla. Bueno, una semilla puedo hacerle un agujero con la mano en el piso, pero para hacer cientos o miles de agujeros en el piso, para poder meter miles de semillas, bueno, está claro que con las manos no se podía hacer. Pero no se nos ocurrió desde el principio de nuestra historia, se nos ocurrió miles de años. Estuvimos comiendo lo que encontrábamos o haciendo crecer las semillas no de la mejor manera, hasta que se les ocurrió este invento que era simplemente un palo con una punta. Lo clavaban en el piso, levantaban el palo así haciendo palanca y se les hacía un agujerito. Eso una y otra vez. Fue el principio. Después lo mejoraron y se creó el arado, que es esa herramienta que va abriendo la tierra y le vamos poniendo las semillas en la canaleta que va abriendo, en el surco. Bueno, este invento, el palo cavador, se ve al principio de esta película Moana. En esa isla en la que ella vive, son islas del Pacífico, también pueblos originarios, se los ve ahí trabajando con los palos cavadores, lo clavan, levantan, se queda un agujerito y le tiran la semilla. Y así una y otra vez. Bueno, ¿qué ocurrió? Con este avance tecnológico, de repente, la consecuencia fue que los seres humanos tuvieron un enorme excedente de alimentos. De repente, vivir o sobrevivir o no sobrevivir dejó de ser un problema. Dejó de ser un problema. Ya está. Tenemos alimento. ¿Y entonces qué pasó? Por otro lado, se dieron cuenta de que no hacía falta ir a cazar una vaca o a un animal cada vez que querían comer un asado. Se dieron cuenta de que podían hacer un corral y tener los animales ahí, un gallinero. Y entonces cada vez que necesitaban comer carne, no tenían que andar persiguiendo a un animal por el campo. Simplemente tenían que ir a la parte de atrás de la casa y matarlo. Y faenarlo, ¿no? Separarlo en partes y conservarlo. Pero de repente los alimentos sobraron. ¿Qué pasa cuando ya alimentarte no es un problema? ¿Qué ocurre? Ojalá pudiéramos tener esta conversación mejor en el aula. ¿Qué ocurre cuando ya
alimentarte no es un problema. Ocurre que empezás a tener más hijos. Ocurre que los hijos no se te mueren de hambre o de enfermedades porque están bien alimentados y sus defensas están altas. Y entonces la población empieza a crecer. Un pueblo que antes era un grupo humano, que antes podían ser 40 personas, de repente empezaron a ser 80, 100, 200, 300. Todo y alrededor cultivando los campos. Claro, si vos de repente tenés el triple o el cuádruple o el quíntuple de población, empezás a construir y empezás a ocupar cada vez más terreno alrededor. Entonces lo que era un caserío de 4 o 5 casas se convirtió en un pueblo. Y lo que era un pueblo se convirtió en un gran pueblo. Y si había algún gran pueblo, se convirtió en una ciudad. Todo por un palo cavador. Todo en realidad por darse cuenta de cómo funciona el círculo de la vida de las plantas con fruto, de las plantas con flor, que es lo que nosotros estudiamos este año. Al fruto le saco la semilla, la planto, vuelve a nacer y así. Muy bien, muy interesante. Porque claro, los grandes grupos humanos, los grandes pueblos, de repente se dieron cuenta de que no les alcanzaba el terreno que tenían. Claro, cuando quisieron crecer con sus ciudades, se toparon con los vecinos. No entraban. Claro, los vecinos no estaban de acuerdo con que se les vinieran encima estos que les venían ocupando el terreno. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo haces cuando te chocas con tu vecino? ¿Qué ocurre ahí? A veces no ocurría nada y se lograba un equilibrio, una convivencia, pero otras veces había pueblos más ambiciosos que parte de su población la dedicaban a la guerra. No se dedicaban a producir alimentos o las distintas cosas que hacían falta, sino que se dedicaban a la guerra. Eran soldados y de esa manera conquistaban a sus vecinos. Por último, antes de encargarles una gran tarea que nos va a llevar un tiempito, que es sobre todo a base de lectura, por último les cuento que así como había soldados, en las poblaciones cuando eran exitosas y eran agricultores y ganaderos, ya no tenían tanto problema para conseguir alimento. No solamente tenían hijos y crecían, sino que algunos se dedicaban a producir alimentos y otros se dedicaban a otros oficios, actividades en las cuales eran buenos, sabían hacer algo. Por ejemplo, alguien hacía de maestro para los chicos. Alguien que cocinaba bien, lo ponían a cocinar. Alguien que sabía hacer mermeladas, quédate haciendo mermeladas, que quiero comer tus mermeladas cuando vuelva. No quiero que te vayas al campo a cultivar, quiero que hagas algo en lo que sos bueno y que de esa manera te vaya bien. Otros hacían alfarería, que son todas las cosas de cerámica, recipientes para poder guardar el grano y los alimentos. Otros, harían ropa, telares. Los distintos oficios se fueron desarrollando según la capacidad de las personas que eran buenas haciendo algo. Después los oficios solían heredarse. Lo mismo que hacían los padres, después terminaban haciéndolo los hijos, y de esa manera había una tradición familiar de hacer un determinado producto, ¿no? Pueden ser conservas, otra familia hacía telares, otra familia eran alfareros y así. Bien,
Este cuadernillo, estas fotos que le acabo de mandar de estos textos, este cuadernillo, nosotros lo vamos a leer, vamos a ir haciendo las distintas actividades y después lo que vamos a hacer son pequeños resúmenes, no sé si van a ser tan pequeños esta vez, resúmenes sobre distintos asuntos. Ustedes fíjense que los pueblos originarios en estos textos que yo les estoy dando, primero cuentan el principio de los seres humanos en América. Después entran en el asunto de los cazadores y recolectores, ¿sí? Y después, cuando entran en los pueblos originarios de Argentina, los diferencian por las regiones en las que viven. Por ejemplo, los agricultores del noroeste, los cazadores del sur, los pescadores del sur, los cazadores de las pampas, los agricultores de la selva. Bueno, dentro de cada uno de esos ambientes había varios pueblos originarios, no era uno solo. Bueno, nosotros no nos vamos a distinguir por eso, vamos a estudiar distintos asuntos. Por ejemplo, ¿cómo eran sus casas, sus viviendas? Vamos a leer en estos, después vamos a leer en estos otros, cómo eran sus casas, y vamos a hacer un texto sobre las viviendas de los distintos pueblos originarios, comparándolas. Después, las armas. ¿Cómo eran las armas de unos y de otros? Bueno, vamos a leer con qué armas lograban cazar un determinado pueblo originario, los del sur. Después vamos a ver qué tenían los del norte, los que estaban por Córdoba. Y vamos en otro texto sobre las armas a contar qué armamento, qué tecnología de ese tipo tenían los distintos pueblos originarios. Otro asunto, además de viviendas y las armas, la comida. ¿Qué cultivaban y qué comían de rico? Imagínense, pueblo originario en Mendoza comía cosas absolutamente distintas a los de Tierra del Fuego, que comían focas, o todo lo que pescaban, o los de la selva, los guaraníes, ahí por Misiones, ¿sí? Corrientes, nada que ver unos con los otros. Todo eso dependía de los distintos ambientes que nosotros ya los estudiamos en el primer cuatrimestre. Ya sabemos cómo es Argentina. Sabemos dónde está la humedad, el calor, dónde están las partes secas, dónde están las partes frías y húmedas y frías y secas. Imagínense, los pueblos originarios que vivían ahí eran completamente distintas sus vidas. Bueno, casas, entonces, dijimos, armas, cultivos y alimentos, comidas. Ah, qué rico. Se puede poner a cocinar, cosas de la época. Vestimentas. ¿Cómo se vestían? Si tenían algunas joyas, si hacían objetos artísticos. Algunos no. Algunos pueblos originarios no hacían nada de eso, pero bueno, eso entonces lo dejamos en blanco, ahí no decimos nada sobre eso, pero sí vamos a comparar los distintos asuntos. Después lo voy a poner por escrito para que les quede. Bueno, chicos, bienvenidos al segundo cuatrimestre de Sociales, en el cual vamos a hacer un recorrido histórico, desde los pueblos originarios hasta la sociedad colonial de la época de San Martín. ¿Sí? A trabajar.